Bienvenido a una nueva edición de los webinars sectoriales que organizamos desde Ecovalia. En esta ocasión hablaremos de los viñedos ecológicos, de cómo contribuyen de forma destacada a la lucha contra el cambio climático. Hablaremos también de la reducción de las huellas de carbono, de cómo está el sector del vino ecológico en Andalucía, una de las regiones pioneras y potentes en la producción de vino ecológico en toda España. Para ello vamos a contar hoy con Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, Francisco Roble, bodeguero, y Rocío Márquez, que es enóloga. Y también, bueno, pues como siempre explicarles la dinámica, será una media hora aproximadamente, media hora, 40 minutos de webinar. Iremos presentando los distintos temas y al finalizar responderemos las preguntas que puedan realizar los participantes que así lo deseen a través del chat interno. Sin más, decirles que este webinar va a ser grabado íntegramente para su difusión posterior a través de nuestras redes sociales. Y sin más, como decía, damos paso al vídeo sobre el sector del vino ecológico en Andalucía que hemos preparado para la ocasión. El vino ecológico. Del latín vinum, el vino es el producto resultante de la fermentación alcohólica total o parcial del mosto de uva madura y sana. El vino ecológico es la máxima expresión de las cualidades de la tierra que lo produce, pues su cultivo, con abonos orgánicos y el respeto a las levaduras autóctonas, le confieren características únicas. El vino es un alimento, según la Ley de la Viña y el Vino de España. El viñedo ecológico es uno de los cultivos más representativos de la cuenca y clima mediterráneo, si bien su distribución se extiende tanto al clima templado como a climas subtropicales. El vino, principal producto derivado de la vid, es también parte de la llamada dieta mediterránea y de sus cualidades saludables. España es el principal país productor de vino ecológico del mundo, con 121.279 hectáreas. Andalucía tiene 111 bodegas ecológicas, 1.323 hectáreas de este cultivo, y ha incrementado su superficie un 52% en los últimos 5 años. Según datos del informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático, el viñedo reúne una serie de características que le confieren un gran potencial como herramienta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma, el viñedo ecológico contribuye a mitigar la emisión de este tipo de gases, principalmente a través del secuestro de carbono en el suelo. El secuestro de carbono en ecológico se produce gracias a la aplicación de cubiertas vegetales, incorporación de restos de poda y enmiendas orgánicas. En producción ecológica, el viñedo reduce como promedio un 33% la huella de carbono por kilo de producto. Andalucía es una tierra rica en calidad y variedad de vinos ecológicos. Los vinos generosos de Montilla y Jerez, los blancos de Cádiz o del Condado de Huelva, los tintos de Ronda, los de la Sierra Norte de Sevilla, del Altiplano de Granada o de las Alpujarras, son una muestra de los excelentes vinos ecológicos de Andalucía. El vino no solo tiene efectos positivos sobre la salud porque posee unos compuestos antioxidantes que ejercen una acción favorable sobre el sistema cardiovascular, sino que también es un cultivo más que aporta su grano de arena en la lucha contra el cambio climático. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar en este seminario sobre la viticultura y el viñedo ecológico. Para eso estamos esta tarde en la casa de la familia Robles, en Montilla, y bueno, estamos en un sitio estupendo, con la que está cayendo fuera con más de 36 grados. Estamos, como Dios manda, donde se cuida a los vinos con gran mimo, y estamos aquí en la bodega, rodeado de botas de vino ecológico. Y para esta tarde, bueno, pues nos acompañan Francisco Roble y Rocío Márquez. Muy buenas tardes. Bueno, pues Francisco Roble es viticultor ecológico, bodeguero ecológico, un innovador dentro del sector ecológico.
bodeguero de familia, ecológico por convicción, y esta tarde estamos aquí en esta casa para poder hablar de tanto viñedo como viticultura ecológica. Y yo se lo agradezco muchísimo. Además, Francis pues, es miembro de la Junta Directiva de Ecovalia, con lo cual más cercano no podemos estar. Muy bien, pues bienvenido a esta casa y espero que os sintáis cómodos y que aprendamos todos mucho hoy. Bien hallado. Y también nos acompaña Rocío Márquez. Rocío Márquez, bueno, pues además de doctora en enología y toda la formación académica que podíamos hablar un rato, además, recientemente ya es viticultora ecológica, es la enóloga de Bodega Roble y además es la directora del concurso internacional de vinos ecológicos de Cano en España, que es Ecorracimo. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Ah, pues fantástico. Bueno, pues aquí, siguiendo la tónica de los últimos seminarios que hemos tenido, bueno, pues hemos hablado en primer lugar de olivar y aceite virgen extra ecológico, hemos hablado de frutos secos en todas sus variedades y ahora en este tercer grupo nos toca hablar del viñedo y los vinos ecológicos. Y bueno, para no extendernos más y entrar en materia, pues aprovechando el elenco que tenemos en esta mesa, pues empezamos a hablar. Yo, la verdad que esto es otro mundo, es un mundo sumamente profesional, pese a su experiencia, y además queda mucho por hacer en el vino y por supuesto en el viñedo. Pero tenemos que ir, para tener estas botas, hay que ir al origen, y el origen es el viñedo. ¿Cómo? Me gustaría aprovechar, Francis, que tenemos aquí, y bueno, pues hablar a todos los que nos están escuchando, en esta evolución, en esto es algo que sale mucho en boga, ese viñedo, cómo está evolucionando, cómo nos preocupan muchas cosas, cómo es la evolución de ese viñedo en ecológico y su hermano convencional, cómo va, cómo estamos. Después, cómo está ese patrimonio de ese viñedo. Bueno, yo en primer lugar lo que me gustaría era felicitaros por el contenido de la temática de la jornada. O sea, hablar de vino ecológico ya no es solo hablar de vino sin productos de síntesis química. Yo creo que habéis dado un paso más y me parece fantástico, que es hablar de un proceso agronómico que no solo ya per se lleva el no uso de sustancias de síntesis, sino que además hay otro concepto como es el cambio climático, como es las emisiones de CO2, como es bueno, todo lo que lleva aparejado el manejar la viña o manejar la agricultura con ese concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, deciros que para mí el patrimonio vitivinícola ecológico a nivel mundial goza de una salud espectacular, con más de 468.000 hectáreas, donde aproximadamente el 6,7% de la superficie ya es de viñedo ecológico. Entonces yo creo que ahí con esa fotografía fija podemos decir que estamos en un sector sano, en un sector que crece a ritmos de 2 dígitos casi de forma anual y que ante las crisis yo creo que el sector lo que va saliendo es reforzado, ¿no? Entonces si tenemos esa fotografía fija ya podemos partir de un detalle que es sector saludable. Ya no solo saludable per se por lo que hacemos, por lo que contribuimos, sino que además el sector goza de muchísima salud y de muy buena salud. Si nos bajamos a nivel nacional, pues, hombre, decir que España es el primer país mundial en producción de viñedo ecológico, también creo que es otra gran noticia para tener en cuenta y para animar a los que no están en ecológico a que realmente este es un sector que tenemos mucho que decir a nivel nacional, ¿no? Ser líderes en un sector, ya lo somos casi, somos los terceros en producción ecológica en general, pero llevar el banderín de líderes en producción de viticultura ecológica me parece también muy interesante. Y aterrizando en Andalucía, en nuestra tierra, en nuestra región, decir, bueno, que ahí quizás tengamos alguna asignatura pendiente. Es verdad que si comparamos con otras zonas geográficas, efectivamente nos queda un trabajo que hacer, pero ojo, yo digo que si comparamos el patrimonio vitivinícola que había en Andalucía en los años 70, que superaba las 100.000, 117.000 hectáreas de viñedo, y lo vemos en el 2020 con menos de 22.000 hectáreas,
yo creo que es alarmante y significativo desde el punto de vista de convencional, ¿eh? Esta fotografía que acabo de poner sobre la mesa es viñedo convencional, o sea, cómo está el sector vitivinícola, el patrimonio vitivinícola en Andalucía, y lo que sí puedo decir que en Andalucía ha ido creciendo el ecológico. O sea, si en el año 2012 teníamos 757 hectáreas, yo creo que andamos ya por las 1.300 hectáreas en los últimos datos, ¿no? O sea, con lo que, aunque a nivel nacional no representamos, no somos, digamos, representativos, si lo somos en olivares, lo somos en otros cultivos, en el viñedo quizás nos falte un poquito de más empuje, ¿no? Hacia los compañeros viticultores y las otras bodegas en Andalucía, ¿no? Yo, por acabar aquí, te diría que en líneas generales es un sector que goza de muy buena salud, que si Andalucía no goza de tan buena salud en el aspecto del patrimonio vitivinícola, en el ecológico sí goza también de buena salud, y que bueno, yo creo que eso nos debe de animar a seguir trabajando con esta filosofía de trabajo. Muy bien, gracias Francia. Ahora entraremos en varios puntos que has tocado porque hemos abierto un abanico, pero bueno, esta primera ronda debatida, bueno, pues ahora nos toca hablar con Rocío, que además que se ha incorporado además con una nueva finca Buitrón. Pues aquí lo primero que salta a los neófitos del vino, que ya sabéis que me he declarado que, bueno, conozco lo básico del vino, pero lo que más nos llama atención, y parte cuando sales con compañeros, con amigos, y por supuesto a la hora de pedir siempre un vino ecológico, pues algo que va en la primera intención. Y preguntar, dentro de esto, ¿qué valores tenemos? Un viñedo muy cuidado, que ahora nos dirá, y al final tenemos un vino que estamos aquí en estas botas que tiene unos valores diferentes. Rocío, cuéntanos. Pues bien, realmente, bueno, estamos en una sala o alrededor de unos vinos que realmente tienen alma, ¿no? Como tienen todos los vinos, pero en especial nuestros vinos andaluces del sistema de solera y criadera, y en especial los que vienen de agricultura ecológica y elaborados bajo una normativa de vino ecológico, pues tienen ese mimo, ese cuidado que tienen que traspolar desde su nacimiento, el cuidado en el campo, hasta todo este trasiego en madera durante años, en botas de roble americano de más de 40 años, bajo ese velo de flor que tenemos de levaduras para nuestros pinos, amontillados, esa crianza oxidativa de nuestros olorosos, pero tienen que seguir como transmitiendo ese nacimiento, ese respeto por su origen y por su tierra y su viñedo, ¿no? Entonces, qué valores tienen los vinos ecológicos en sí, que hablan mucho de su origen, de su nacimiento, de su levadura, de su ADN, de aromas y sabores de donde vienen. Y en este caso, pues nuestros vinos pues hablan de esas cubiertas vegetales tan cuidadas como especies autóctonas de nuestras cubiertas, las levaduras tan seleccionadas. El vino en sí es un conjunto de expresiones de la naturaleza, del terruño, del suelo donde está, de la levadura que vive con él, y de la cultura del hombre, cómo quiere transformar este vino, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos pues, es un interlocutor, ¿no?, de la naturaleza con un respeto absoluto por el medio ambiente donde viven. Entonces, ¿qué conseguimos con ello? Pues que tengan unos aromas primarios, hablando ya técnicamente, aromas a todavía fruta y flor, que se pierden mucho con las maderas, pero en los vinos ecológicos podemos seguir arrancando esos aromas, ¿no?, que es este punto más fresco, el punto acidez también. En fin, es a la vez que respetamos toda la tradición, porque es nuestra base, estamos sacándole un partido a la uva, además de un respeto por el medio ambiente, pues que se valora muchísimo por el consumidor, ¿no? Son vinos como, podrían decirse incluso un punto más moderno, ¿no?, sacando esos aromas más frescos, más ácidos que piden actualmente el consumidor. No, atendiendo a esto, muchas gracias, Rocío. Bueno, pues estamos hablando, como ha dicho Francis, de un sector de futuro. El viñedo, la salud del viñedo ecológico es muy buena. Estamos hablando que es un valor a crecer. Cuando le preguntamos a Rocío sobre el fruto de ese viñedo, esos vinos ha dicho frases preciosas como vino con alma, que además están de moda, son vinos. Viendo el elenco de la mesa, pues estamos hablando de un sector joven con futuro, pese a la trayectoria y todo el bagaje que lleva durante muchos años. Y además estamos en una bodega que ha sabido desde Montilla exportar, saber hacer, calidad en vino, calidad de producto y, por supuesto, con la bandera ecológica, llevarla en toda Europa y defender desde que aquí se hacen muchos vinos ecológicos. Llama la atención que en el país líder de producción ecológica, en Andalucía no hemos sabido despegar. Estamos hablando que somos el 1% de superficie, pese que hemos crecido un 52%. Es decir,
la labor que estáis haciendo, que me consta, de divulgativa, de motivadora, de sinergia en este sector, bueno, pues ya está dando su fruto con ese 52. Somos el 10% de la bodega, es decir, el valor añadido, sabemos dejar ese valor añadido. ¿Qué le faltaría, Francis, a este sector de Andalucía para terminar de arrancar? ¿Qué es lo que podemos pedir? Aparte de un año, donde ha salido una convocatoria de ayuda del gobierno andaluz para precisamente potenciar este sector. Pero yo creo que en primer lugar lo que hace falta son eventos como estos, ¿no? O sea, eventos de formación hacia no solo hacia el consumidor, sino también hacia el productor, hacia el empresario. Hace falta, yo creo también, bueno, política decidida y muy activa respecto al posicionamiento de la vid. A ver, yo he puesto ante una fotografía que me apenaba mucho de Andalucía porque hubo políticas muy activas de desarrollo del olivar. Si recordamos esos años, cómo desde la administración se fomentó mucho el cultivo del olivo, pues gran parte de ese crecimiento fue en detrimento del viñedo, ¿no? Entonces, yo pediría, bueno, si el sector de la vid, que es un sector muy social, que es un sector donde bueno, ahora Rocío profundizará mucho más, el manejo de un viñedo necesita mucha mano de obra, hace una labor social desde el punto de vista laboral. Yo creo que deberíamos de no perderlo y de apostar por proyectos de crecimiento como el ecológico, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, como te decía, es formar, seguir formando, seguir comunicando y que realmente haya esa apuesta decidida de política activa por parte de la administración hacia el desarrollo del viñedo ecológico. Si me permites, te voy a dar una idea, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la vid, todos sabemos que, o si no lo sabemos, yo lo comunico para que la gente lo sepa, yo no puedo poner mañana un viñedo si a mi bodega le fuese muy bien y necesitara más producción. El sector del viñedo está fiscalizado y tiene derechos, si hay derechos adquiridos. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo derechos, yo no puedo crecer. Pues yo, por ejemplo, pediría una acción política activa sobre este tema, pues que los que pongan viñedo ecológico no necesiten de esos derechos, que se les permita poner viñedos sin esa fiscalización de terreno que lo hay en el sector del vino, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con la paradoja de que nosotros, por ejemplo, que estamos creciendo, queremos poner viñedos y no podemos, porque no tenemos derechos para ponerlo, ¿no? Eso sería un ejemplo claro de una política activa sobre el desarrollo del sector del viñedo ecológico. Aparte de hablar de políticas activas, de los derechos sobre el viñedo, estamos hablando de también que política activa es un impuesto de valor añadido al vino ecológico, pues exento o reducido por las aportaciones, ese 33% de mitigación del cambio climático que hablábamos en el vídeo, y realmente estaba buscando también las políticas de incentivos. Estamos hablando que estamos en una comunidad, no sabía el importe, pero ya lo he sacado, 287 euros por hectárea en ese viñedo ecológico para aquellos que decidan iniciar en producción ecológica su viñedo, por lo cual está bien. Y estamos hablando que en Andalucía es un territorio rural, es un territorio que gracias a Dios tenemos la producción ecológica ha ayudado mucho, el viñedo ha ayudado mucho, esa pérdida en el viñedo convencional nos está diciendo que el viñedo convencional no está ayudando, mientras que otros ejemplos de viñedo ecológico, como la actividad que ha iniciado Rocío, bueno, pues puede ser un ejemplo, y sobre todo cómo el viñedo puede dar entrada a otras acciones, a otros complementos, a otras actividades de valor añadido en el medio rural, de fijación y de valor. Cuéntanos. Pues la verdad es que el vino está en casi todos los puntos culturales de una región o de un punto geográficamente localizado. Está unido al arte, está unido a la cultura, está unido a los eventos, o sea que realmente el vino siempre es un atrayente para conocer más y siempre está rodado de ese glamour y ese interés, ¿no? Ese misterio. Entonces creo que es un atractivo absoluto el crear pues proyectos enoturísticos vinculados aún más con más valor con viñedos ecológicos, con vino ecológico, donde el visitante no solo va a disfrutar de esas connotaciones que tiene el mundo del vino, ¿no? Y con ello todas las colaboraciones, todas las sinergias que puede ir de la mano del mundo del vino, ¿no?
pues si en una zona de vitivinicultura hay bodegas y lagares, también hay artesanos, hay toneleros, hay mundos ecuestres, o sea que realmente está muy unido a todo, ¿no? Pero no solo vienen a disfrutar de ello y de la paz de un viñedo, imagínate, sino a ganar valores de cómo se maneja un viñedo ecológico, cómo se puede mantener un cultivo sin tratamiento de química de síntesis, cómo el racimo de producción en ecológico puede sacar unos aromas, unos sabores o unas calidades que se pueden diferenciar, en fin. Yo creo que es un atrayente fundamental dentro del turismo, que el enoturismo ahora, por suerte y por desgracia a la vez, por la época que nos ha tocado, pues tenemos un punto de inflexión bastante importante para el desarrollo del enoturismo, para las bodegas, y creemos fielmente que el enoturismo, enoturismo va a ser un punto, una apuesta de valor absoluto. Y una puntualización en cuanto a las políticas activas como parte técnica, también hay muchos enólogos y muchos elaboradores en ecológico que en España respecto a otros países tenemos algunas determinadas limitaciones o mejor dicho, la normativa europea respecto a otras normativas, limitaciones que deberían estudiarse respecto a tratamientos de bitartratos, por ejemplo, que están permitidos en otras zonas de ecológico y aquí no, en fin, reduciría gastos energéticos, sería, en fin, yo creo que también sería muy interesante, ¿no? A la hora de elaborar, tener facilidades, que es lo que realmente necesita también muchas veces las elaboraciones del vino ecológico. Qué bueno. Bueno, aquí estamos totalmente tranquilos, sentimos en casa. Aparte, nuestro secretario general dice, esto es para hablar con una mesa camilla. Yo digo, no lo veis, no lo apreciáis de ahí fuera, pero estamos, salvo el brasero, y porque hay 36 grados fuera, sería con una mesa camilla. O sea, estupendo, porque estamos a gustísimo, tranquilísimos, hablando entre amigos. Y la verdad es que todo lo que nos dice yo, a Francis lo tenemos que tener, lo tenemos muy en cuenta, porque cada vez que hay un vino se te viene para hablar cualquier cosa. Hoy tenemos este problema, tenemos una situación. De hecho, desde siempre que lo conozco, por supuesto, no ha eludido ninguna llamada para participar en un evento, para asesorarnos, para informarnos de cualquier cosa. Una opinión para nosotros formada y, por supuesto, totalmente desinteresada. Tanto es así que no sé cuántas veces, aparte de coger su maleta para divulgar las virtudes del vino ecológico, también para dar charlas y difundir ese viñedo ecológico y aclarar muchas cuestiones que ahora, si queréis, bueno, ¿qué le diríamos nosotros a alguien que quiera emprender en vino ecológico? Porque llama atención, el más interesado en que siempre lo ha dicho, siempre lo escuchas, necesitamos más viñedo ecológico. Dice, pero bueno, si es tu competencia, dice, no es mi competencia, necesito viñedo ecológico. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a aquel que se está planteando hacer viñedo ecológico? Bueno, a ver, yo creo que esta pregunta la podemos responder a la Limón. Por supuesto. Porque hay una parte, yo creo que muy bonita de comienzo, es decir, bueno, el sector va bien, si entra en ecológico, primero tu proyecto empresarial va a tener digamos, otro ámbito donde ahora mismo en convencional no toca, va a tener otro mercado, va a tener, o sea, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista también personal, el entrar en agricultura ecológica, yo animo a todo el mundo y lo he hecho siempre porque no es difícil y estamos en una de las regiones más fáciles que hay en Europa para hacer viticultura ecológica por la climatología, ¿vale? Pero es que hay una parte técnica, que es la que yo quiero que responda Rocío, donde hay un cierto miedo, ¿no? Hay cierto miedo, yo creo que ella puede dar aquí una respuesta y animar a los agricultores. Yo, desde el punto de vista empresarial como proyecto, simplemente he dicho siempre que cualquier duda que haya, no es lo mismo hacer agricultura ecológica en el año 99 que en el 2021. Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos información, tenemos técnicos muy bien preparados, os tenemos a vosotros que también acompañáis al que quiere saber algo y realmente lo ve todo oscuro porque no sabe esto de lo ecológico que es. Hoy es mucho más fácil. Pero además de eso, yo digo que además de eso te cambia la vida ganando dinero. O ganas dinero con un estatus de vida mucho más interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Y desde el técnico, Rocío te dirá que se ha encontrado con muchos casos. Claro, muchos años. La verdad que desde el 99 hasta el día de hoy pues hemos luchado muchísimo contra situaciones en un viñedo pues que se salían de las prácticas, ¿no?, más habituales o más fáciles, ¿no?, de solventar con un tratamiento rápido. Pues aquí
desde principios, digamos, hasta tratamientos de jardinería, cuando no había tratamientos, no como el día de hoy, que grandísimos productores de fitosanitarios pues están ya dándonos soluciones. Entonces, tratar un viñedo en ecológico significa cuidarlo el mimo que se suele tener. El viticultor suele mimar mucho a su viña con preventivos, con productos elementales, azufre, cobre, poco más. Eso sí, invertir mucho tiempo en tu cariño sobre ese viñedo, pero es que gracias a Dios que hoy en día, pues además de tener una amplísima versiones de tratamientos que te pueden solucionar determinados problemas en un viñedo, sobre todo cuando hay más humedad, cosa que a lo mejor en España, sobre todo en la zona sur, pues tenemos mayores facilidades, pueden solventarlos con gran rapidez y con gran efectividad, siendo respetuosos con el medio ambiente. Hay nuevas técnicas, por ejemplo, como los tratamientos con ozono, que te dan unas eficiencias de limpieza de hongos, de limpieza de depósitos en plantas, etcétera. O sea, que realmente hay muchas más facilidades y tienes un producto de máxima calidad. Eso sí, siempre al final consigues una concentración de riqueza en tus producciones que, bueno, es lo que realmente luego nos diferencia, ¿no? Y, al final el posicionamiento del producto es alto. No, yo viendo el entusiasmo que tenéis, la cámara, el problema es que no recoge, porque esto de la pandemia ha traído, bueno, pues situaciones de poder hacer un webinar y llegar a mucha más gente que desplazarnos aquí y que vinieran físicamente. Pero me da pena porque es que a cualquiera de los dos lo cogemos y para que vean que esto tiene que ser saludable, tiene que ser bueno, aparte, desde la entrada, una sonrisa, amabilidad hasta sentarnos. No, y ahora nos podemos coger, o sea, están viviendo en un sector de tanto el viñedo como la viticultura que da. Yo seguro que vamos corriendo a Montilla, me sacan 2 o 3 carreras, porque no sé la edad ni se la he preguntado, pero te aseguro que aparentan muchísimo menos de la que tendrán. La verdad que radiáis energía y positividad. Yo, volviendo un poquito a esa labor de difusión que se ha hecho desde aquí y que Francis, vuelvo a decir, siempre lo conozco, también hay que importante aclarar conceptos. Seguro que después vendrán preguntas sobre manejo, que bueno, la vamos a dejar, no vamos a entrar. Pero a mí una cosa que me preguntan, como no entiendo lo justo, pero me gustaría, estando aquí y con Francis, aclarar a la audiencia un término que está empezando, que de vez en cuando sale, creo que por desconocimiento, y yo creo que hay que aclararlo desde aquí con la contundencia y con la información y con el conocimiento que tenéis, que es, ahora hay una tendencia a llamar algo de vinos naturales, etcétera, y bueno, pues hay que diferenciar. Una cosa es una cuestión reglada, formada, que está documentada, que son los vinos ecológicos y los vinos naturales. Entonces me gustaría preguntarte por eso. Cuéntanos qué opinas, cómo hay, qué diferencia, para trasladar una imagen. A ver, ahora mismo yo creo que todos los que estamos en este sector y hemos hecho este camino, una de las cosas que más nos ha preocupado siempre ha sido la certidumbre, la autenticidad y la credibilidad de que lo que yo hago está normalizado, está reglamentado y hay que llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que eso es lo que al sector ecológico le ha hecho tener una fuerza y un empaque, yo creo, ante la sociedad muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un sector crece y empieza a tener éxito, pues aparecen ya otros términos que quieren suplantar ese concepto, esa percepción de producto sano, de producto equilibrado, y al final lo que hace es el tener la posibilidad de irrumpir en el mercado sin esa acreditación o sin ese reglamento, que es el caso de Natural. O sea, un vino ecológico, todo el mundo sabe que es un vino que tiene que estar regulado, como un vino con denominación de origen tiene que estar regulado, pero un vino natural no hay nada que lo ampare, no vale, nada que lo ampare, nada que lo vale y nada que lo regule. ¿Qué pasa? Que periodísticamente ese concepto ha tenido, bueno, un boom impresionante y ha empezado a tener mucho éxito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho es poner claro lo que es el concepto natural. De hecho, se ha mandado un escrito a Bruselas, que Ecovalia también estuvo apoyando ese criterio, donde se prohibirá, obviamente, el poner el concepto natural en la etiqueta, porque no hay nada que lo regule, y el concepto natural tampoco indica o sea, si lo tuyo es natural, lo mío no lo es. Entonces, yo creo que ahí es donde se ha creado una gran confusión. Y lo que hay que poner claramente que un vino natural no es nada, es simplemente una moda, un marketing, un momento,
y que el vino ecológico está regulado, reglamentado y se cumple la normativa. Perfecto. Claro que aparte, yo creo que el que se quieran subir al carro, la tendencia, la corriente que ha generado los vinos ecológicos, pues eso es una buena posición y nos da por dónde vamos. Y en este sentido, la producción ecológica, estamos de enhorabuena. Rocío, además de todo lo que hemos hablado, es la directora técnica del concurso decano del concurso internacional de vinos ecológicos, que es Ecorracimo, que además tiene su sede permanente aquí en Montilla y que próximamente celebraremos su 21ª edición. Cuéntanos el papel, ya lo ha mencionado Francis, que los vinos ecológicos tienen su nombre, tienen su revalorización, ha conseguido su promoción para que otros quieran imitarse sin serlo. Cuéntanos de ese concurso, ¿qué nos puede decir? ¿Qué características? Pues mira, como bien has dicho, es uno de los concursos pioneros en ser una herramienta de poner en valor el producto ecológico, el vino ecológico y como una herramienta también de incentivo al productor ecológico, ¿no? Realmente son 22 ediciones las que se llevan del concurso Ecorracimo y bueno, realmente está organizado por Ecovalia, Ayuntamiento de Montilla, como bien has dicho, es la sede, y Diputación de Córdoba, y también colaboran otras entidades que están cada vez creciendo, ¿no? Cada vez hay mayor número de entidades que apoyan este concurso porque ven la valía que tiene y la respuesta de los productores. Pues este año lo vamos a realizar el día 12 de junio. Va a ser, al día de hoy tenemos una representación altísima de muestras a nivel nacional y de todos los puntos de España, especialmente vinos de nuevas categorías que hemos ampliado. Queríamos incrementar esa demostración de la calidad que tienen los vinos y derivados de vinos ecológicos, como son las bebidas aromatizadas. Este año pueden participar, por ejemplo, los vermú o una sangría. Sí, además que de mercado y son e incluso un producto, que no me gusta decir subproducto, porque es un producto de máxima calidad y un ingrediente importantísimo en nuestras dietas, como es el vinagre ecológico. Entonces, cada vez va creciendo, va desarrollándose. Ecorracimo es una herramienta de poder de promoción para los vinos, y en este caso ya vinagres ecológicos, y animar a que participen cuanto más mejor, porque hay un programa de diferentes actividades posteriores durante el año, con ganadores, incluso participantes del concurso, pues en eventos gastronómicos, en eventos donde, como veis, en Ecovalia, en ferias, etcétera, donde Ecorracimo es durante todo el año, no es solo un día al año de celebración. Fantástico. Yo, en un concurso que ya celebra más de 20 años, que estemos innovando, pues fantástico la salud de ellos. Y yo, viéndolo ahora, ¿sabéis qué hora es? Nos hemos pasado media hora, más de media hora, y aparece que llevamos 5 minutos hablando, pero llevamos más de media hora hablando, con lo cual es antes de pasar a las preguntas, a mí me ha surgido una duda que me gustaría que me la resolviera cualquiera de los dos. Hablando de, se innova en Ecorracimo. Bueno, aquí cuéntanos cómo se innova en el sector del vino ecológico, cómo se innova desde una bodega que estamos hablando ya con una solera. Bueno, realmente el vino ecológico, igual que los vinos que tienen una trayectoria ya muy aposentada, pues no tienen por qué reñir con conceptos de tradición, sino que realmente es ensalzar cada uno de los puntos enológicos donde se elabora este vino, pues con técnicas que se estén poniendo en boga en vinos convencionales, que estén permitidos dentro de ecológicos, pues que no se haya realizado nunca en zonas de tradición. Por ejemplo, nosotros realizamos flotaciones de mostos, cosa que no se hacía en la zona y hace que el mosto sea aún más rico en limpieza y luego en fermentaciones. Por lo tanto, eso para nosotros ha sido una innovación dentro del marco en el que nos rodea. Entonces, el vino ecológico lo que te hace es muchas veces motivarte para crear nuevos proyectos de desarrollo, nuevos proyectos de investigación. Por eso, por ejemplo, Roles está muy relacionada con la universidad, tanto universidad andaluzas como de otros puntos nacionales e internacionales, ¿no? Porque ese punto de desarrollo es continuo, ¿no? Tenemos que aplicar esas nociones de ese concepto también de modernidad, ¿no? De estos vinos, buscar otras opciones. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con los Pedro Jiménez en espumosos, métodos champenois, que no lo ha hecho nadie, ¿no? ¿Por qué no? Encima en ecológico, ¿no? Nos da mucho incentivo de desarrollo, ¿no? Ya que estamos en un respeto por el medio ambiente, también un respeto por nuestra uva y sacarle todo el partido que podamos junto con la innovación.
Un vino fantástico. Y ahora, en productos derivados del vino, o sea, porque a otros, cuando me acuerdo que presentaste, pues desde o vinagres con, o estamos hablando de crema o de otro elemento para poder presentar en la cocina, ayudar a los cocineros, bueno, pues la verdad es que nos quedamos pues súper asombrados y la verdad que es innovación desde esta casa. Sí, bueno, yo creo que gran culpa de ello, como decía antes, la tiene este responsable técnico, que parte de su función es eso, ¿no? El decir, bueno, hay una idea, pero la idea hay que materializarla, hay que llevarla a cabo desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista, digamos, de producto de calidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Roble ha sabido interpretar siempre, como bien decía Rocío, con una premisa, ¿no? Que es que la uva Pedro Jiménez es lo que tiene que salir. Sea, lo mismo nos da hacer una gelatina que hacer un vermut, que hacer un espumoso, que hacer un fino, que hacer un Pedro Jiménez. El 99% de la materia prima tiene que proceder de la uva. Si no, no tendría sentido el apelar a esa foto fija. O sea, que queremos sacar adelante, bueno, modestamente lo que podemos y servir, porque eso sabemos que pasa, servir de modelo a otras bodegas para que nos copien. O sea, a nosotros nos encanta que nos copien porque eso es señal de que lo que hacemos tiene sentido y el objetivo se cumple. Yo solo no voy a poder cumplirlo, pero si entran muchos más, sí se cumple. El entrar a una cocina a través de una gelatina de Pedro Jiménez, la verdad que eso, si no es innovación, vamos, que venga alguien y lo vea. Bueno, estamos en las casi 8 menos 20, ya rozando, y yo quiero, para que no me regañen mis compañeros, saber cómo estamos de preguntas, etcétera, si hay de los que nos están viendo preguntas y Sí, todo vuestro. preguntan, por un lado, cuál es la diferencia en cuanto a coste de producción y productividad de la viña convencional con respecto a la viña ecológica. Bueno, a ver, nosotros respecto a esos datos, deciros que no es lo mismo partir de un proyecto de cero en ecológico, o sea, tenemos nuestra tierra, plantamos la vid y crece en ecológico, que hacer un cambio, una reconversión de convencional a ecológico, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos ya y la producción está asentada, nosotros hemos venido y tenemos los datos, pues incrementando aproximadamente un 10-15% la producción respecto al convencional. Y también algo muy interesante, que es los menos inputs económicamente hablando a la hora de manejar los viñedos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros comparamos los tratamientos que normalmente se suelen dar en la zona y los que damos nosotros. O sea, pues son bastantes menos, ¿no? Es verdad que tiene una mayor labor desde el punto de vista, lo decía Rocío al principio, un viñedo, una producción ecológica consiste en que acompañe al viñedo, no en que haga preventivo, no que haga actuación. O sea, llego, tiro mi químico en el campo y ya me puedo ir tranquilo a mi casa que ya no pasa nada, ¿no? No pasa a corto plazo, a medio o largo plazo sí va a tener mucho más problemas que te generan más inputs, que te generan más gastos, ¿no? Entonces, decirte 10-15% en producción y, bueno, en el tema de manejo de la finca, pues yo diría que sale igual, ¿no? O sea que a mí lo mismo me cuesta manejar una hectárea de viñedo convencional que una de ecológico. Hoy en día. Al principio no, porque ya te digo que no había estas compañías que te promocionaban, te proporcionaban los insumos naturales y certificados ecológicos que ya existen. Otra de las cuestiones que más que una pregunta es casi una afirmación, si consideráis que son necesarias más campañas de información y promoción de los vinos ecológicos. Yo creo que es lo que le falta al productor para dar el paso, ¿no? El tener esa, no solo información, sino formación, porque son muchas dudas las que tienes a la hora de trabajar un viñedo, a la hora de trabajar un vino. El vino en sí, la elaboración de los vinos, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, adaptarlas. Entonces, la incertidumbre que tienen los productores a la hora de introduzco en ecológico o no, es ese vacío de formación, ¿no? Porque yo creo que ganas tienen y ya lo tenemos hace años, no, pero hoy en día sabemos que el destino y el camino es ese, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia un respeto de nuestro terreno, nuestro viñedo, porque al final es el que va a seguir dándonos nuestra producción, nuestra vida, a todas nuestras familias, ¿no?
Entonces yo creo que sí que es importantísimo, sobre todo la formación. Otra pregunta que nos hacen es la diferencia entre vino ecológico y vino vegano. Vale, bueno, el vino ecológico está certificado por una normativa europea, donde básicamente, a grosso modo, viene de una uva ecológica, una normativa también de agricultura y una normativa de vino de ausencia de química de síntesis, limitaciones a unas determinadas tratamientos donde dudemos del origen ecológico, ¿no? Pero tiene determinados tratamientos donde el origen animal puede estar permitido. Sin embargo, vegano, que es otra certificación totalmente diferente de la de ecológico, tiene que estar totalmente ausente el origen animal. Estamos hablando de clarificantes que vienen de origen de animal, de cerdo, sustituidos por unos de origen vegetal, como guisantes, etcétera, etcétera. Pero básicamente es ese punto de diferenciación respecto a tratamientos animales. Luego, el punto ecológico son ausencia de química de síntesis, que es muy diferente, ¿no? Entonces ahí hay dos vertientes respetuosas con diferentes criterios, pero los vinos generosos que elaboran son vinos, los vinos, perdón, que elaboráis son vinos generosos, nos pregunta otra de las personas. Dice, vinos que tienen una serie de características concretas y labores o técnicas muy específicas, como pueden ser la dirección del alcohol. ¿Cómo la habéis afrontado? Bueno, ahí, a ver, nosotros al principio, y yo creo que eso también hay que resaltarlo en este sector, cuando empezamos, bueno, de hecho somos los únicos en el mundo que desarrolla toda la gama de vinos generosos certificados como ecológicos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empezamos uno de los grandes problemas que teníamos era que no había alcohol ecológico. Y para hacer nuestro Pedro Jiménez y nuestro Amontillado y nuestro Oloroso hay que adicionar una pequeña porción de alcohol que debería de ser ecológico. Hoy ya no hay problema, hoy ya hay producción de materia prima ecológica toda la que quieras, no hay ningún problema. Ya lo he dicho antes, somos el primer país mundial en producción de vino ecológico. Luego todos esos orujos, todos esos subproductos se destilan como ecológicos para alcohol y para productos del vino, ¿no? Ahí lo solventamos al principio pues por una excepcionalidad que recuerdo que había en la norma, que si un producto no sé, recuerdo si era el 1%, no llegaba, no existía en el mercado, se autorizaba a poner. Ya digo que eso fue al principio. Hoy en día no tenemos esas trabas técnicas y mucho menos todo lo contrario. Yo diría que el ecológico en esta tipología de vino, donde la levadura es tan importante, bueno, deben de saber que en ecológico las levaduras de síntesis, las modificadas genéticamente no están permitidas. Tenemos que crear nuestras propias levaduras. Y yo creo que esa es una labor también muy pedagógica, porque al final aprendemos que podemos crear nosotros nuestros microorganismos para que le den identidad a nuestro vino, ¿no? Entonces, en el ecológico nos ha enseñado justamente a eso y nos ha permitido tener vinos, como decía Rocío, con una diferenciación y caracterización de suelo, clima y personas espectacular, ¿no? Una última pregunta, aunque esta casi sería objeto de un webinar completo. Ecovalia cumple este año 30 años y queríamos saber un poco cuál es la evolución del sector en estos 30 años, cómo estaba el sector en 1991 y cómo está el sector en 2021. Bueno, yo puedo dar mi versión como antiguo alumno, Rocío casi también, pero Rocío, claro, que es que te incorporaste al principio. A ver, yo creo que el sector ecológico ha pasado de ser... Bueno, lo primero, felicitar porque es un sector que se ha hecho a sí mismo. No ha tenido ayuda absolutamente de nadie, todo lo contrario. O sea, yo recuerdo aquellos años donde los falsos bio inundaron nuestros lineales en este país y donde el gobierno de turno incluso aplaudía que España hacía bio sin serlo, ¿no? O sea, yo creo que eso fue para mí motivo de analizar que este sector ha sido gracias al esfuerzo de las personas, al esfuerzo de las entidades como CAE y ahora Ecovalia, al esfuerzo de personas como, bueno, me podría poner a nombrar y no acabaría, por eso no quiero nombrar a nadie, pero las personas han sido los que realmente han hecho que este sector pasase en primer lugar, de un sector reivindicativo, entre comillas, a un sector económico, a un sector de crecimiento y a un sector con futuro. O sea, yo creo que para mí esa sería la síntesis del sector ecológico.
respecto a un consumidor la evolución es muy clara, o sea, de no encontrar un producto ecológico ni saber lo que era, ahora casi toda la población sabe lo que es y lo encuentra, y ya no en zonas solo para ecológicos, sino intercaladas entre los productos convencionales, y coger la botella y reconocer lo que es un sello ecológico y decir, anda, encima es ecológico, ¿no? Entonces, como positivo. La evolución, pues lo que estábamos diciendo desde el principio, esa formación ha ido incrementándose, pues gracias a Ecovalia y a pues, herramientas como Ecovalia. La administración cada vez también ha estado más implicada, y al final el consumidor, pues lógicamente, ¿no?, le ha llegado esa información y ha tirado más de ese producto, lo está solicitando más, entonces pues es algo un poco más natural, ¿no?, encontrárselo en un producto en un supermercado, en tu cesta de la compra, ¿no? Entonces, evolución positiva, pero que hace mucha falta seguir trabajando en ello para bueno, pues llegar a eso, todos estos productores que deben entrar y no saben muy bien cómo, ¿no?, para que el consumidor final pues no tenga ni que dudar lo que tiene, el producto que tiene delante, ¿no?, no sé, la compra. Como evolución, antes ibas a un restaurante, pedías un vino ecológico y no había. Ahora, gracias a los prescriptores, sumilleres formados, personal formado, tú ahora pides un vino ecológico y dices, le traigo la carta de vinos ecológicos, sin ningún problema, y te da una lección de todos los vinos ecológicos. Eso es un ejemplo de cómo está la evolución. Gracias a hoy en día puedes ir a cualquier restaurante y tienen vino ecológico, si no, pues es un restaurante que tiene que mejorar bastante. No sé cómo vamos de tiempo, vamos time out ya, ¿no? Concluyendo, así que bueno, si queréis para finalizar, hacer un breve repaso a esa evolución del sector o del vino en general, de cómo ha cambiado el producto en sí como vino de 1991 a hoy. Bueno, yo técnicamente yo creo que Rocío tiene la respuesta mejor que yo. Ella lo ha sufrido en sus carnes desde tener a lo que tiene ahora, pero desde un punto de vista ya comercial, como imagen, como sector, yo creo que el vino o el sector ecológico en general, como decía, pasó de ser algo para militantes a ser algo normal. O sea, yo creo que hoy en día hablar de agricultura ecológica lleva implícito unos valores que, bueno, yo creo que Ecovalia también ha hecho una gran labor en eso, porque como decía al principio, ya no se trata solamente de no utilizar productos de síntesis química. No se trata solo de cumplir un reglamento, me parece fantástico. Es que la empresa que estamos en ecológico es que hemos dado un salto más allá. Ya nos preocupa el clima, nos preocupa las temperaturas, las emisiones de CO2, nos preocupa el agua. O sea, nos preocupan elementos que antes no se hablaban de ellos, se hablaba simplemente de ecológico o no ecológico, y yo creo que ahora de lo que hablamos es de valores, ¿no? Y ese valor la sociedad lo busca, la sociedad lo demanda. Y bueno, y en situaciones como la que nos hemos encontrado en el 2020, mucho más. O sea, yo creo que la gente, las sociedades se han hecho cada vez más selectivas, y lo que está claro es que la responsabilidad que tenemos como sector agroalimentario, que a nadie se le olvide que producimos para formar parte de alguien, porque lo que yo produzco se lo come alguien. Yo no produzco algo que alguien se lo pone y se lo quita, sino que lo ingiere. Yo creo que el sector ecológico, la responsabilidad, ha sabido ver eso en el transcurso de estos años. Pasamos de una parte, digamos, de casi de pelea constante contra el otro sector, que yo nunca lo vi así, pero el otro sector sí nos veía como enemigos, a ser ahora un sector de ilusión, de futuro, de innovación, de todo. O sea, bueno, yo creo que más innovación que puede haber en el sector ecológico, me parece que hay muy pocos sectores que lo pueden encontrar, ¿no? Totalmente, tal como ha comentado, como lo ha desarrollado Francisco del sector, en el vino físicamente le ha pasado más o menos lo mismo. O sea, de sus inicios, donde el viticultor que respetaba al viñedo, que tenía esas prácticas de agricultura ecológica y tenía ese racimo que no era valorado por el bodeguero que se lo compraba, porque era un producto, lo compraba como convencional, no como ecológico, comienzan a hacer sus propios vinos. Entonces, ¿qué ocurren con los primeros vinos ecológicos? Que les faltaba ese punto técnico de desarrollo para poder terminar un producto perfecto, cosa que con la evolución de la historia
han introducido pues, grandes bodegas, grandes técnicos, sobre todo mucha formación, y se han terminado pues, con vinos que son grandes galardonados en concursos internacionales, vinos que son muy ricos, especialmente en finura o en desarrollo de la uva, de expresiones de la uva, ¿no? muy del terruño, ¿no? De cada zona. Y muy innovadores, o sea, buscando continuamente técnicas de mejora, no solo en el vino, sino en la imagen misma del vino, en las etiquetas, en fin, es un sector que ha crecido abismalmente en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pues llegado aquí, la verdad que en esta jornada de presente y futuro del vino ecológico andaluz, la verdad que lo que hemos hecho desde Ecovalia es dejar que se exprese, dejar que fluya como el vino, bueno, solo hay que dejarlo con esa onda de esa calidad de producción, es lo que ha hecho esta tarde Franci y Rocío. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado pues desde la evolución de asignaturas pendientes, hemos hablado de promoción, de políticas activas, hemos hablado, por supuesto, de innovación. Tendríamos para hablar de CO2 y lo que supone esto, pues muchísimo. Hemos hablado de valores, de agua y, por supuesto, frases preciosas como vinos con alma y bueno, también hemos hablado de la fiscalidad. Son muchísimos y bueno, es lo que da esta jornada que se nos ha pasado volando. No hemos pasado, pido perdón a mis compañeros, que hemos superado el tiempo asignado. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias. Agradeceros la atención y, por supuesto, a vosotros, gracias por acogernos en esta casa en Bodega Roble, como siempre, que nos sentimos como la nuestra, y enhorabuena por el trabajo. Y hemos hablado del presente, pero directamente el futuro, que siempre la innovación y siempre tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Nos falta aquí una copa de vino, pero cuando nos levantemos brindaremos por todo. Bueno, así buscan en Instagram y en las redes de Ecovalia y verán el brindis. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, equipo.